Hola, ¿qué tal? Vamos a ver en este video el ciclo del nitrógeno. Y dice así, mira, en el ciclo del nitrógeno hay que recordar que esto de acá consta de 5 etapas. De hecho, te voy a explicar cada una de ellas y más o menos cómo se va dando esta, ¿te parece? Mira, el N2 que está acá se va a fijar, ¿por qué? Porque este N2 actualmente está en el aire. Sí, en un porcentaje muy, pero muy abundante. Para ser honestos, son de 79% en algunos libros y para otros 80%. El detalle está que hay una gran cantidad de nitrógeno en el aire. Este nitrógeno suele ser inerte para la mayoría de seres vivos. Cuando digo inerte me refiero a que no se puede utilizar de ese modo, ¿no? Pero hay seres vivos que sí se han adaptado y pueden usar el SN2 para poder hacer otros compuestos. Esos seres vivos son los llamados fijadores del nitrógeno. ¿Quiénes son? Las bacterias del nitrógeno. Un género muy importante de fijadores de nitrógeno son los Rhizobium, el género Rhizobium. Los Rhizobium suelen habitar en las raíces de las plantas y justamente allí formar nódulos, los cuales pueden estar muy familiarizados con la reducción de este nitrógeno. Te explico. Lo que pasa es que en el suelo hay una presencia de poros. El suelo es poroso en realidad. Los poros, aunque son pequeños, dependen netamente del tipo de suelo. Si ese suelo es arcilloso, si es franco arenoso, o el detalle está en qué estructura tenga el suelo. A lo que quiero llegar es a esto, ¿no? Que si el suelo presenta poros, imagínalo como huequitos, ¿no? Como pequeños espacios dentro del suelo donde puede entrar aire o puede entrar agua. De hecho, cuando los poros se llenan mucho, se dice que el suelo está saturado. Y cuando ya empieza a filtrarse el agua, se dice que el suelo está sobresaturado. ¿Me entiendes? Entonces, el suelo tiene poros. Y en esos poros pueden estar partículas de aire también. Hay que entender que las partículas de aire que están allí netamente no son partículas de aire, o bueno, componentes del aire que tengan una gran cantidad de oxígeno, o sea, no es tanto así. Por lo tanto se favorece ese tipo de reacción donde si hay nódulos en esas plantas y hay presencia de poros con fuerte presencia de componente aire, fijar este N2 a NH3. Cuando se hace esto, estamos en una etapa de fijación. Y recuerda que ocurre en las raíces de plantas que tienen este tipo de fijadoras, que son los Rhizobium. ¿Qué plantas son? Las leguminosas. ¿Quiénes son leguminosas? Pues la alfalfa, ¿qué más? Las legumbres básicamente, los payares y así. Bueno, el detalle está en que cuando este NH3 es fijado, mira, y quiero por favor que te des cuenta, este NH3 a su vez puede usarse en ese sentido. Pero hay otro detalle más, que el NH3 es una base fuerte, químicamente hablando es una base fuerte, y como una base fuerte al estar en contacto con el agua, químicamente hablando, el agua se comporta como un ácido, porque recuerda que el agua es una molécula anfótera, puede trabajar como ácido o como base de acuerdo a lo que tenga al lado. Si al lado hay una base fuerte, el agua se comporta como un ácido. Por lo tanto, el agua dona un protón y este NH3 ya no quedaría como NH3, sino más bien como un ion amonio. NH4 positivo. Este ion amonio es disuelto en agua, lógicamente, y esta agua, mira, o en ese medio, bueno, en este caso, mira, el NH4 o el NH3, el amoníaco, puede ser oxidado a NO2 menos. Eso es nitrito. Cuando es oxidado el NH3, bueno, el NH3, el amoníaco a esto de aquí, el ion amonio en realidad a esto de aquí, este ambiente demanda que exista netamente una condición netamente aeróbica, porque va a ocurrir una oxidación. Pero ¿quiénes hacen esto? Bueno, esto lo hacen las nitrosomonas y también los Nitrococcus, que son un género de bacterias nitrificantes. Ellos van a hacer la oxidación de estos componentes a nitritos, pero no se queda únicamente ahí. ¿Por qué? Porque este compuesto se puede seguir oxidando. ¿Estamos? Y cuando se oxide este compuesto llamado nitrito, formará nitrato. El nitrato, entonces, esto es resultado de un proceso de oxidación que lo hará otra bacteria nitrificante. De hecho, si desde aquí hasta aquí era fijación del nitrógeno, desde aquí hacia aquí es nitrificación. Pero mira, de acá a acá, nitrosomonas y nitrococcus.
pero esta reacción es catalizada por otro tipo de ser vivo conocido como Nitrobacter. ¿El Nitrobacter qué va a hacer? Fácil, empieza a oxidar el NO2, el nitrito, hasta nitrato. Pero eso no es todo. Cuando yo tengo, mira, quiero que te fijes en esto, nitrito, nitrato, ion amonio, estos componentes tienen una carga, el ion amonio carga positiva, el nitrito carga negativa, el nitrato carga negativa. Esto quiere decir que son solubles en agua porque tienen polos, y recuerda que el agua al ser polar y estas moléculas tienen polos, son polares, polar con polar se pueden disolver. Pero no solamente es eso, ¿no? Sino más bien que al estar en el suelo, ya que justamente ahí se está dando la transformación de esto, la planta tiene la capacidad de ¿qué? De poder asimilar dichos componentes. ¿Estamos? Entonces, las plantas a través de sus raíces van a realizar el intercambio catiónico y a su vez también ¿qué van a hacer? Van a poder absorber ciertos minerales como es el nitrato o el nitrito y así, y también obviamente a su vez absorber agua. Recuerda que cuando las plantas asimilan estos componentes, el proceso ya no se llama ni fijación ni nitrificación, sino más bien se llaman asimilación. Las plantas están haciendo que estos componentes nitrogenados ingresen a ese ser, bueno, a ellos mismas, ¿no? Pero no solamente eso, en las plantas, recuerda que las plantas no tienen digestión, no tienen forma de obtener nitrógeno. La forma de obtener nitrógeno es asimilándolo a través de sus raíces. Pero ¿para qué quieren nitrógeno las plantas? Fácil, recuerda tu clase de bioquímica. ¿Lo requieren para qué? Para poder formar proteínas. Recuerda que las proteínas están hechas de aminoácidos y los aminoácidos tienen nitrógeno en su grupo amino. Por lo tanto, es importante el nitrógeno para que la planta crezca. ¿Y esta cómo la va a obtener? Del suelo. Entonces, el proceso donde se obtiene asimilación. Pero recuerda que las plantas pertenecen al primer nivel. Y el primer nivel, como productores, van a ser objeto de van a ser comida de quienes, de los consumidores. Por lo que las plantas o sea, al ser consumidas, a ser comidas, van a ser una fuente de proteínas. Entonces, las proteínas van a pasar a través de la digestión de los seres vivos, de los consumidores. Y estos consumidores, mira, estos consumidores que ya consumen proteínas, van a obtener aminoácidos. Y en el caso tuyo o mío, nosotros vamos a usar cierta cantidad de aminoácidos para seguir creciendo, pero otras partes de aminoácidos, de acuerdo a la dieta que tengamos, ¿no? Y los requerimientos energéticos que tengamos, vamos a eliminar grandes cantidades de compuestos nitrogenados a lo largo de toda nuestra vida. En nuestro caso, como somos uriotélicos, eliminaremos urea como principal desecho metabólico. Y mira, quiero que pienses en eso también. La planta, aparte de usar nitrógeno para poder formar proteínas, la usa ¿para qué? Para formar ácidos nucleicos. Y nosotros al comer plantas, ¿y qué vamos a comer también? Bueno, ácidos nucleicos también. A partir de las bases nitrogenadas de tipo purinas, bueno, en realidad de adeninas, ¿qué vamos a poder hacer? Ácido, perdón, claro, ácido úrico. Y este ácido úrico va a ser también excretado por nosotros, pero no en grandes cantidades, solamente muy pequeñas cantidades. Pero el detalle está en esto, ¿no? Que vamos a poder desechar esa parte de nitrógeno que no usemos. Bueno, eso de allí va a ir al ambiente en forma de urea, ácido úrico o en todo caso de amoníaco de acuerdo al ser vivo. Y por eso este proceso de aquí, ¿cómo se le llama? Amonificación. Amonificación. Bueno, esos serían los 5 componentes. Hemos visto, recuerda, la fijación del nitrógeno, la nitrificación, que sería de acá a acá, la asimilación y la amonificación. Ah, no, me olvidaba de qué otro. De la desnitrificación, ¿cierto? La desnitrificación es un proceso netamente de reducción. Si el nitrato se va a reducir a nitrito y este se puede reducir a nitrógeno atmosférico.
Entonces, en el proceso de reducción, el medio netamente es anaeróbico. Esto ocurre mucho en aguas residuales o en aguas estancadas, donde el componente nitrato se reduce, perdón, a nitrito, y este a su vez puede reducirse a a nitrógeno atmosférico. ¿Quiénes hacen esto? Las bacterias netamente desnitrificantes. ¿Quiénes son estas? Un ejemplo son las pseudomonas, que también que suelen hacer esto. Creo que es el mayor ejemplo. También están los Tibacillus, que es un género que también que realiza esto, y así, ¿no? Pero en realidad tu examen viene desnitrificantes y ya entender este proceso es ciertamente muy, pero muy complejo. Pero bueno, espero que este video haya aclarado ciertas cosas y haya desglosado de manera correcta el ciclo del nitrógeno, el cual no es fácil, a decir verdad, pero bueno, a modo de síntesis te voy a decir lo siguiente. Esas tres etapas de aquí son guiadas por bacterias. Quiero que recuerdes eso. Mira, cuando la planta empieza a obtener nutrientes nitrogenados, se le llama asimilación. Por lo tanto, los productores participan aquí. Los productores participan aquí en la asimilación y los consumidores participan básicamente en la amonificación. Y en las tres primeras, recuerda, son netamente bacterianos. Bueno, el video creo que ya se hizo lo suficientemente largo y nada, te dejo. Nos vemos en un próximo video.